Bienvenidos una vez más y hoy vamos a ver las leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente. Y es algo muy sencillo. La ley de Kirchhoff de voltaje establece o nos dice que la sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada o en un circuito o en un lazo va a ser igual a cero. Si nosotros la interpretamos de otra forma, a mí me gusta interpretarla así. La sumatoria de todos los voltajes de los elementos, o sea, si tengo 4 elementos, la sumatoria de los voltajes, de los 4 voltajes, me debe dar el voltaje de la fuente, o sea, 10. ¿Y cómo es esto? Cuando nosotros analizamos el circuito, vamos a proponer un sentido o un recorrido y de esa manera vamos a polarizar los elementos. Por ejemplo, yo voy a proponer que si sale del positivo, ese voltaje va a ser, ¿a qué me refiero? Aquí es positivo, entonces aquí le voy a poner un más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, que corresponde al menos de la fuente. Puedo hacer mi recorrido en el sentido contrario. La sumatoria de estos voltajes les va a quedar una ecuación de este tipo. Si yo empiezo a hacer mi recorrido aquí, entonces empiezo menos 10 volts más el voltaje en el resistor 1, más el voltaje en el resistor 2, más el voltaje en el resistor 3, más el voltaje en el resistor 4. Igual. Y ustedes hacen igual con 0. Muy bien. Si ustedes despejan de ahí de la fórmula, pueden obtener que todos estos es igual a el voltaje 10 o de 10 volts. ¿Va? Muy, muy fácil. Vamos a comprobarlo. Voy aquí a medir la corriente que está fluyendo. Es de 87.46 microamperes. Vamos a proponer unos valores distintos solo para que sea más fácil. Todos que sean de 330 o de 1 kilo. Mejor 1 kilo es más fácil. 1K, 1K y 1K. Entonces ahora sí, calculamos, medimos la corriente, perdón, no. La corriente, recuerden que la corriente en serie es la misma. Entonces es de 2.5 miliamperes para todos los elementos. Cuando yo aplico la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por la resistencia, 2.5 miliamperes por por 1K o por 1000 ohms, vamos a obtener 2.5 volts. Vamos a ver si es cierto. Entonces pongo aquí mi marcador y aquí, ¿no? Entonces mido 2.5 volts. Como todos los elementos son del mismo valor, el voltaje va a ser el mismo. Solo lo voy a comprobar en el resistor número 3 para que ustedes lo pueden comprobar ahí teóricamente o pueden creerme. Entonces aquí tenemos 2.5 volts. Si lo que les digo es así, entonces si establecemos el recorrido en sentido de las manecillas del reloj, menos 10 más voltaje en resistor 1 más voltaje en resistor 2 más voltaje en resistor 3 más voltaje en resistor 4 igual a 0. Menos 10 más 2.5 es menos 7.5. Más 2.5 es 5. Menos 5, perdón. Más 2.5 es menos 2.5. Más 2.5 es 0. Entonces aquí estamos viendo cómo se cumplen las leyes de Kirchhoff de voltaje. Vamos a ver ahora el mismo ejemplo, pero lo vamos a recorrer en sentido contrario a las manecillas del reloj. Voy a proponer este sentido. Entonces, entra por la fuente positivo. Sale por la fuente negativo. Entonces es más 10 volts
Entonces, menos voltaje en R4, menos voltaje en R3, menos voltaje en R2, menos voltaje en R1. Y ya dijimos, ¿no? Más voltaje de la fuente 1. Entonces es menos 2.5. Menos 2.5 es menos 5. Menos 2.5 menos 7.5. Y menos 2.5 es menos 10. Más 10 es igual a 0. Ya obtenemos que se cumplen la relación.